Bienvenidas y bienvenidos a cada uno de ustedes a este tercer encuentro del ciclo de charlas Diálogo sobre, un evento que han organizado conjuntamente el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET Mar del Plata, y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy nos encontramos para dialogar sobre discriminación e inclusión social. Como podrán ver, contamos aquí con la presencia de Agustina Forte, que es nuestra intérprete en lengua de señas. Para aquellas personas con discapacidad auditiva que requieran interpretación y no estén entre las primeras filas, les pedimos que se acerquen para una mejor visualización. Por otro lado, aquellas personas que necesiten asistencia de audiodescripción para un pequeño videoclip que vamos a compartir a continuación, les pedimos que levanten la mano para que nuestras colaboradoras, que están aquí en la sala, puedan asistirlos. También aprovechamos, antes de iniciar, para agradecer la presencia de autoridades de organismos, instituciones educativas, empresas, asociaciones, medios de comunicación, organizaciones sociales, estudiantes y obviamente a todos ustedes presentes aquí. También agradecemos el espacio que nos brinda el Shopping Los Gallegos y el trabajo realizado por Carlos Sorrentino, jefe de servicios, que está aquí presente como siempre con nosotros. Bueno, ahora sí, la dinámica de este encuentro será la siguiente. Las panelistas, que ahora van a conocer, yo voy a presentar, irán respondiendo y dialogando sobre 5 preguntas que se pensaron para abarcar los principales cuestionamientos acerca de este tema que hoy nos convoca. Luego de esto, vamos a comenzar con las preguntas que van a formular ustedes. ¿De qué manera se preguntarán? Cuando llegaron a la sala, personal del organismo les hizo entrega de unos papeles donde ustedes pueden escribir las preguntas que quieran hacer. Aquellas personas que quieran pueden escribir su inquietud y entregarla a cualquiera de las colaboradoras que ven ubicadas en los pasillos para que podamos leerlas a continuación de las preguntas que yo les voy a formular a las panelistas. Tenemos 90 minutos para todo el desarrollo de la actividad. Aquellas preguntas que queden fuera serán respondidas después de esos 90 minutos en un espacio que disponemos, que es el espacio de café Beautiful Bistro, que está justo debajo de aquí de la sala de cine. Ahí nos vamos a quedar un rato más. Agradecemos a esta empresa que muy amablemente nos cede el espacio y nos espera con precios promocionales para los asistentes de la charla, es decir, para ustedes. Para todas las personas que requieran algún tipo de asistencia para escribir sus preguntas, para realizar el relato audiovisual o cualquier otro apoyo, contamos con asistentes de sala que están a su disposición. Solo levanten la mano y las colaboradoras se les van a acercar. Bien, el día de hoy nuestro encuentro es Diálogos sobre Discriminación e Inclusión Social, para conocer e informarnos científicamente sobre este tema. Conocer sobre las investigaciones que se están realizando y la situación general sobre discriminación y derechos humanos en nuestra ciudad. Hemos elegido esta temática porque consideramos importante hablar de esto y porque pensamos que desde la ciencia es necesario generar acciones como estas para movilizar nuestros propios cuestionamientos, informar y dialogar. Un dato que queremos compartirles. Hoy, 2 de octubre, se celebra el Día Internacional de la No Violencia en conmemoración del nacimiento de Mahatma Gandhi, pionero de la filosofía de la no violencia. Bajo el lema Paz, Tolerancia, Comprensión y No Violencia, la Organización de las Naciones Unidas promueve la cultura de la no violencia como una forma de lucha por los derechos civiles. La tolerancia, el pleno respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, el entendimiento mutuo y el respeto por la diversidad. Dicho todo esto, vamos a conocer a nuestras panelistas. Las voy a nombrar individualmente y cada una de ustedes, si no les parece mal, se va a presentar al público. ¿Estamos de acuerdo? Claudia Arias. Bienvenida, Claudia.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Claudia Arias, soy investigadora, trabajo en la Facultad de Psicología, tenemos un instituto de investigación que se llama Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnologías, que depende tanto de la Universidad Nacional de Mar del Plata como de CONICET. Y bueno, yo trabajo ahí, desarrollo investigaciones con un equipo que dirijo sobre específicamente temas de vejez. Nosotros trabajamos hace mucho tiempo en psicología de la vejez. También soy docente, mi tema principal es metodologías de investigación, es lo que enseño en la carrera de grado a los estudiantes de la carrera de licenciatura en psicología. Y además, bueno, soy coordinadora de talleres para adultos mayores en la facultad, desde hace ya muchos años, y también realizo actividades, bueno, así como esta, de difusión, de intercambios, siempre sobre temáticas de vejez. Bueno, con el micrófono siempre bien cerquita, así podemos escuchar todos. María Marta Mainetti, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy antropóloga, trabajo como docente y como investigadora en la Facultad de Psicología y también en la Facultad de Ciencias de la Salud y en Medicina, porque bueno, me dedico a temas relacionados con la salud y con bioética, así que bueno, también desde el grupo de investigación en psicología trabajamos temáticas relacionadas con los derechos humanos y la bioética, siempre dentro del ámbito de la salud y de la antropología. Ana Ostrovsky, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, mi nombre es Ana Ostrovsky, yo soy doctora en psicología, soy investigadora asistente en CONICET. Mis temas de investigación son historia de la psicología y género. Soy docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Facultad de Psicología, y también integro la comisión de protocolo dentro de la universidad que trata los temas de la violencia de género dentro del ámbito de la universidad. Agustina Palacios, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Yo soy abogada, soy doctora en Derecho y trabajo dentro de la Facultad de Derecho. Hay un centro de investigación en docencia y derechos humanos que se llama Alicia Moró. Tenemos ahí un grupo de investigación que dirijo que se llama Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos. También ahí coordinamos una clínica jurídica donde abordamos temáticas también sobre discapacidad y derechos humanos. Y bueno, soy investigadora de CONICET y bueno, mi plan de trabajo también va por ahí, por la discapacidad y los derechos humanos. Sonia Rawicki, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias al CONICET por darme esta posibilidad de enriquecerme con las panelistas y con el público, con todos los aportes que van a surgir. De formación soy abogada. Desde diciembre de 2015 ocupo el cargo en la Dirección General para la Promoción y Protección de Derechos Humanos Municipal, con lo cual mis ejes de trabajo, marcados por el propio nombre del área, es la protección y la promoción de los derechos humanos. Agustina, ¿qué es discriminar? Comenzamos con Agustina, después obviamente pueden sumarse las otras panelistas. Tenemos un tiempo de 10-12 minutos para cada respuesta, así podemos desarrollar toda la actividad. Yo les voy marcando el tiempo. Muchas gracias. Bueno, yo soy abogada, como les contaba, entonces cuando me hablan de discriminación, me lo imagino como la otra cara, ¿no?, de la igualdad. Cuando hablamos de derechos, es derecho a la igualdad y a la no discriminación. Entonces, me parece que el camino para llegar a saber lo que es discriminar desde una perspectiva del derecho empieza por saber qué es la igualdad o por preguntarnos qué es la igualdad y recordar en qué queremos ser iguales los seres humanos, en qué somos iguales los seres humanos. Y creo que hay una confusión de conceptos. Hay un autor italiano que siempre aclara, ¿no? Lo contrario a la igualdad no es la diferencia, lo contrario a la igualdad es la desigualdad. La diferencia la tenemos que incluir dentro de lo que es el derecho a la igualdad. Es decir, si nosotros respetamos la diversidad humana, respetamos las diferencias, ¿sí?, no sé, de sexo, de capacidades, de edad, de género, estamos hablando realmente de un derecho a la igualdad. Cuando las leyes dicen que los seres humanos somos iguales, están hablando de que somos iguales en derecho. Yo les voy a decir, ahora si nos todos pusiéramos acá, todos y todas, a decir en qué somos iguales. Y vamos a encontrar más diferencias que similitudes.
Pero en lo único que seguro somos iguales es en derechos y en dignidad. Entonces, cuando hablamos de discriminación desde una perspectiva del derecho, hacemos alusión, nos estamos refiriendo a un trato injusto. Podemos diferenciar y seguramente si lo analizamos desde otra perspectiva, ¿no? Podemos decir que es diferente un sillón que una mesa, ¿sí? Y con eso no pasa nada. Pero si nosotros tomamos una decisión, ¿sí?, en la vida de una persona, diferenciando en el acceso a sus derechos, bueno, ahí entramos en lo que es la discriminación. Si nosotros nos vamos a recordar, ¿no?, la historia de los derechos humanos, la historia, ¿en qué han luchado los seres humanos, ¿no?, por ser reconocidos en derechos? Y fíjense que primero lo que hemos luchado es que esos derechos pasen a estar escritos. Se llamó el proceso de positivación. Los derechos antes, hace muchos años y siglos, decidían quiénes tenían derechos, lo decidía, o Dios, o sea, alguien que interpretaba la palabra de Dios, ¿no?, o un rey. Hasta que pasaron a estar escritos en constituciones, en normas. Después, esos derechos, que eran de unos pocos, porque eran del hombre blanco y propietario, pasaron a ser universales, en principio, ¿no? Pasaron a ser de todas las personas. Eso fue un gran paso para los derechos humanos. Un tercer gran paso fue la internacionalización, es decir, estos organismos que se habla de las Naciones Unidas, de la OEA. Es decir, una violación de un derecho humano hoy en día puede ser reclamado ante esas instituciones. Tiene repercusiones ante los organismos internacionales. Y un cuarto paso, que es en lo que se está trabajando actualmente, es lo que se conoce, los nombres son muy difíciles, como especificación. ¿Pero qué estamos hablando? Ustedes habrán escuchado que se hablan de derechos específicos, de derechos de las mujeres, de derechos de las personas mayores, de derechos de las personas con discapacidad. Ahora bien, yo les pregunto, como mujeres, como personas con discapacidad, como personas mayores, como personas con una orientación sexual diversa, con una diversidad de género, cada uno o cada una, ¿no?, desde nosotros, ¿tenemos derechos específicos en razón de eso? Y seguramente si pensamos un rato vamos a ver que no, que estamos hablando de nuevo de los mismos derechos. Lo que pasa es que estos procesos que estamos viviendo hoy en día, lo que vienen es a paliar un poco esa discriminación histórica que han sufrido determinados grupos. Que vamos a ver que es dinámica y que fue cambiando, ¿no? Primero y más que nada, la discriminación racial, la discriminación de género que está teniendo, ¿no?, a nivel mundial y en nuestro país también un impulso importante. Pero bueno, esto tiene que ver con determinadas categorías, ¿sí?, o grupos de personas que nos encontramos socialmente como en una situación de subordinación. Y entonces ahora, para redondear un poco, también, y aludiendo a la historia, cuando, no sé, las personas negras decían que querían ser igual que las blancas, cuando las mujeres dijimos, erróneamente, que queríamos ser igual que los hombres, ¿sí? Cuando las personas con discapacidad dicen que quieren ser igual que las personas sin discapacidad, podríamos seguir. ¿En qué estamos diciendo que queremos ser iguales? Bueno, ese es eso, de nuevo, cierro con esta idea, en dignidad y en derechos, ¿no? Esto desde una perspectiva, yo para abrir un poco el panel, desde una perspectiva más jurídica, más del derecho, pero si nosotros seguimos indagando, ¿no?, en el significado de la palabra discriminación, del término discriminación, seguramente podríamos encontrar, me parece, otros ¿no?, significados, otras respuestas. Sí, bueno, desde la psicología por ahí lo pensamos complementariamente, pero de una manera también distinta, porque en realidad, creo que coincidimos todos en que discriminar es rechazar, es aislar, relegar, marginar, un poco lo que veíamos que pasaba en la película también, ¿no?, que no le daban el asiento, no tenía un lugar, no encontraba, porque siempre la marginación implica ir a los márgenes, relegar, desplazar. ¿Y esto por qué? Bueno, nosotros por ahí desde la psicología, fundamentalmente desde la psicología social, lo pensamos también en función de las representaciones sociales, en función de las creencias, en función de los mandatos que circulan en la sociedad y que de alguna manera nos marcan cómo nos tenemos que conducir a lo largo de nuestra vida. Nosotros hacemos mucha énfasis en las diferencias interindividuales, en que cada ser humano es único, porque en realidad tiene que ver con un proceso que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, con un curso de vida que nos va marcando diferencias que se van haciendo cada vez mayores. Por eso, cuando hablamos del tema de vejez, de los adultos mayores, las diferencias que existen entre un adulto mayor de 80 y otro de 80 son enormes.
mucho más que las que existen entre dos niños de 8 años. ¿Por qué? Por el simple hecho de que vivieron muchos más años y durante esos años les pasaron muchas más cosas que les marcaron diferencias. El problema está en que cada uno a veces no puede desarrollar su vida como querría o seguir el curso que querría por estos mandatos que decimos que nos imponen. ¿Desde dónde vienen? Bueno, siempre vienen desde modelos hegemónicos, desde modelos de poder, desde mandatos que, como les decía, de alguna manera nos marcan trayectos normativos o nos dicen, bueno, a tal edad tenemos que hacer tal cosa y a tal edad tenemos que hacer tal otra. Y cuando nos salimos un poco de ese libreto, empezamos a tener sanciones. Y ahí es cuando empezamos a sentirnos discriminados o desplazados en algún punto. Esto pasa fundamentalmente porque, por ejemplo, en los adultos mayores, ¿no? Hay lo que se llama la política de edades. ¿Qué es la política de edades? Es esto de que nos señala lo que está bien y lo que está mal para una edad. Y los adultos mayores esto lo sufren mucho más que en otras edades, porque es donde más se les empieza a coartar ciertas cuestiones. Entonces, la edad aparece como un limitante. La edad aparece, ¿vieron las frases típicas que muchas veces nosotros mismos reproducimos cuando decimos ya estás grande para esto? O cómo a esta edad vas a empezar a hacer tal cosa, o cómo a esta edad vas a formar una nueva pareja. Cuando la edad aparece como limitante para tomar decisiones y para seguir teniendo el control de la propia vida, entonces ahí es donde nos están discriminando. Las opciones son dos, y las dos tienen un costo. Una es seguir el camino que queremos, el curso que queremos y desviarnos quizás de ese que está señalado y es el que, en el que en mayor medida nos vamos a sentir discriminados, o el otro que sería el costo quizás mayor, seguramente mayor, de vivir de la manera que no queremos, vivir justamente para no ser señalados. En la medida en que nos corremos un poco del libreto es donde empezamos a ser señalados y a ser relegados. Bueno, después seguimos. No sé quién... ¿Se suma alguna de las panelistas a esta respuesta o pasamos a la siguiente pregunta que está vinculada, obviamente? Agustina, ¿querés agregar algo? Una cosita que me parece Sí. muy importante, ¿no? De lo que referías recién de, bueno, ya estás grande para esto, o de poner limitaciones en razón de la edad. Y acá se me viene, bueno, un poco mi formación, ¿no? La discapacidad es un claro ejemplo de esto, ¿no? La capacidad, y vos hablas de la toma de decisiones. Y, por ejemplo, la toma de decisiones, que bueno, en nuestro país hace unos años se ha reformado el Código Civil y se ha intentado plasmar esto, ¿no? Este cambio de paradigma en cuanto a determinadas personas que se consideraba antes que no podían tomar decisiones por razón de su discapacidad. Y que hoy en día el derecho le viene a decir sí pueden tomar decisiones con apoyo, ¿no? Sin barreras sociales y culturales que constantemente están enfrentando. Entonces me parece que tocaste un eje que además, casualmente, volviendo al inicio, es el eje central de los derechos humanos. Cuando nosotros damos clases en la Facultad de Derecho, lo primero que les dibujo siempre mal a alumnos y alumnas es un árbol, ¿no? Entonces el tronco del árbol es la idea de dignidad, que tiene que ver con la autonomía, con la toma de decisiones, con el decir soy el dueño, la dueña de mi vida, ¿no? Para cerrar un poco, no solamente pasa en personas mayores, creo que cada uno de los grupos, ¿no? Tiene que ver con eso. Bien, a ver, las siguientes preguntas son las siguientes para que se vayan organizando. ¿Por qué discriminamos y cómo discriminamos? ¿Por qué? Después de haber definido esto, me gustaría que alguna de ustedes lo defina. Bueno, yo creo que como que en la base de toda discriminación, un poco siguiendo lo que decía Claudia y Agustina, también hay una creencia en la superioridad del grupo al cual se pertenece, ¿no? Es decir, primero existe una clasificación en grupos, ¿no? Pero ninguna clasificación es inocente, ¿no? Muchas veces está realizada desde un lugar de poder, o sea, me conviene poner a ese grupo, darle ciertas características, ponerlo lejos del propio grupo. Y esa creencia generalmente es compartida, es legitimada socialmente y es reproducida. Por eso muchas veces se convierte hasta en una especie de sistema, donde no solo se genera un rechazo, también se generan prácticas, medidas políticas, leyes, que bueno, no tienen un fundamento racional, ¿no? Sino un fundamento en esas creencias establecidas desde un lugar de poder, desde una superioridad.
Por ejemplo, la creación de modelos, ¿no? Estamos acostumbrados a tener modelos de cuerpo, modelo de belleza, modelo de familia, modelo de mujer, y en base a esos modelos discriminamos sobre, bueno, tal chica no es muy femenina, o tal familia es un poco rara, o tal persona es fea, ¿no? Y como que todos acordamos en eso. Como por ejemplo cuando se pide para un trabajo que tenga una chica o un chico que tenga buena presencia, ¿no? Y todos estamos de acuerdo en eso, en qué es la buena presencia. La madre le dice al hijo, y cortate las rastas, o a la chica alízate el pelo, porque así no te van a tomar. Claro, estás perdida. Sí. Entonces, un poco es eso, ¿no? También todos acordamos en que esos modelos son válidos, ¿no? Y después, cuando aparecen esos lemas que son sutiles, también los reproducimos y estamos como de acuerdo, ¿no? Me parece que esa es una base en la discriminación. Ana, antes de darte la posibilidad de participar sobre esto, me di cuenta que Sonia quería acotar algo en la pregunta anterior. Ahora voy con esta. Dale. Le queremos dar el micrófono a Sonia porque dice que no lo larga. Por ahí podés relacionar las dos en 30 segundos. Sí, no, quería acompañar un poco lo que vos decís, ¿no? Desde dónde se genera. Entiendo que tiene que ver con el no poder decir de esto no sé, el no poder parar. O sea, nosotros tenemos una tendencia a opinar de todo. De la transexualidad, de la discapacidad, de la tercera edad, de todo opinamos, pero en ningún momento somos capaces de decir, a ver, yo de esto no sé. Entonces, esa declaración tan simple, decir, esto yo no sé. Entonces, al poder abordar, al decir esta frase, se abre un mundo de conocimientos que nos permite desestructurar o volver a construir eso que nos vino impuesto, que nos contó, qué sé yo, mitos como por ejemplo, las personas de labios finitos son malas, los colorados traen mala suerte, los gitanos roban bebés. Entonces esas cosas que van pasando de generación en generación y que en realidad nunca nos preguntamos, nunca nos pensamos, ¿y por qué? ¿Por qué las personas de labios finitos son malas? ¿Quién me lo dijo? ¿Dónde lo sacó mi mamá? ¿Quién se lo contó? Y yo crecí y por ahí me vinculé así como de lejos con una persona de labios finitos. Eso también. Entonces, el momento en el que yo me paro y pongo en tela de juicio el cuentito que me conté todo este tiempo. Digo, ¿dónde saqué yo? Una familia rara. ¿Rara comparada con qué? Sonia, a ver, para todo el público, quizás algunos lo sepan, otros te hayan escuchado en tu presentación, vos sos funcionaria. Sí. ¿Se le permite al funcionario eso de decir, yo de esto no sé? Bueno, eso es una cosa muy personal, ¿no? Obviamente, para mí es una cosa que yo abrazo y que la llevo a donde voy, explicando que este es el origen de la discriminación, en realidad. La discriminación tiene como un circuito. Hay una idea, esa idea yo la valoro, por ejemplo, las personas de labios finitos son malas. Le pongo una valoración. No me gustan las personas de labios finitos. Por último, hago el acto discriminatorio. Nunca voy a tomar en mi negocio una persona de labios finitos. Entonces, eso sigue un circuito que se cierra. Entonces, claro, es muy personal, va en cada uno, ¿no? En decir, en darse cuenta, en realidad, que esa frase de esto no sé, abre un mundo de posibilidades. Ana. Sí, de la mano de lo que dijo Sonia, ¿no? Va la cuestión del esencialismo. A veces una manera de discriminar es adscribir a una diferencia una cantidad de atributos esenciales, como si fuese de la mano, como si tener labios finitos fuese ser malo, y así en un montón de distinciones. Entonces, ¿cómo discriminamos cuando esencializamos algo, ¿no? Inclusive desde la ciencia, estamos, bueno, acá somos todas investigadoras, y la cuestión de la ciencia, aportando a esos valores sociales, que bueno, en mi caso yo estudio género, son valores sexistas o androcéntricos, también tiene un papel, ¿no? Fundamentando desde un discurso de autoridad, desde un discurso científico, esa esencialización. Por ejemplo, cuando se habla de naturaleza femenina, ¿no? Y como bien señaló Claudia, una manera de discriminar sí es echar a los márgenes. Hay formas violentas y claras que reconocemos todos, ¿no? Pero a mí también me interesa cómo
se dan esas formas más sutiles de la discriminación, ¿no? Cómo a través de pequeños actos cotidianos, de relaciones de poder sutiles que establecemos, se dan estas marcas donde ubicamos al otro en un lugar desigual respecto de la dignidad, respecto de las relaciones de poder. Por ejemplo, en temas de género me interesa el machismo benévolo, ¿no? La violencia de género, bueno, es sabida, todos la condenamos, es muy claro ver que alguien está violentando a otra persona. Pero ese machismo benévolo, eso de qué lindas son las mujeres, ¿no? Hay que cuidarlas. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer que es amorosa y lo cuida. Digamos, un montón de atributos que resaltarían cuestiones positivas de las mujeres, pero que la ponen en un lugar de infantilización o de subordinación en relaciones de poder respecto de otras identidades de género. Eso me interesa mucho, esos pequeños movimientos cotidianos que tenemos todos, porque nadie está exento, ¿no? Una forma también de pensar cómo discriminamos es pensarnos a nosotros mismos y nuestras prácticas, ¿no? No solamente dentro de la ciencia, sino cómo nos conducimos cotidianamente, cómo miramos al otro, ¿no? Ana, esto que acabas de decir, por ahí lo encontramos no solo en la vida cotidiana, sino también en los medios, mucho en las ficciones o en programas que no son de ficción. ¿Pensás que se va modificando de a poco? Se está hablando, ¿no? Que estemos en esta mesa ya está hablando de que a nivel social se están empezando a cuestionar un montón de representaciones que estaban totalmente naturalizadas, totalmente cristalizadas. Ha habido movimientos dentro jurídicos, por ejemplo, como la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, que nos confrontan con representaciones tradicionales, esenciales, de lo que es una pareja, una familia o pertenecer a un género. En ese punto hay movimientos, por lo menos, de cuestionar lo que antes no se cuestionaba. Pero bueno, hay mucho por desandar todavía. Agustina quiere acotar algo antes de pasar a la siguiente. No, yo quería también en la línea, ¿no? Sumar lo que vos comentabas, Ana, porque estas prácticas, ¿no? O sea, esto que de alguna manera se canaliza socialmente, bueno, sucede no solamente en la ciencia, no solamente en los medios de comunicación, aunque sucede mucho, pero también sucede, por ejemplo, en el plano jurídico. Vos hablabas y yo pensaba, no, esta pseudoprotección a las mujeres, ¿no? Dos sentencias que son muy conocidas en Argentina. Una es el caso Fredo, se conocen las heladerías, Fredo, bueno, en un momento la empresa fue denunciada porque no contrataba mujeres y quienes defendían a la empresa, uno de los argumentos, ¿no? Fue que Fredo no discriminaba a las mujeres. Fredo las protegía, ¿no? Porque los botes de helado eran muy pesados, porque el reparto del helado en moto era muy peligroso, sobre todo en determinadas horas, ¿no? O un caso que llegó a la corte y que sucedió en Salta y que tiene que ver con empresas de colectivos, ¿no? Una mujer que quería ser conductora de colectivos y no llegaba, no la tomaban, ¿no? Y dijo, me están discriminando porque estoy en igualdad de condiciones que los hombres y sin embargo... Y en un momento salió uno de los empresarios a hablar por la radio y dijo que las manos de las mujeres que eran tan lindas no tenían que estar en Salta para manejar un colectivo, ¿no? Que las manos para cocinar, y bueno, era increíble, ¿no? Las declaraciones, cómo plasmaban. Estoy contando algunos casos que son un poco exagerados, pero que se han dado. ¿Y cómo terminaron, Agustina, esos casos? Bueno, se revirtieron esos casos, se revirtieron. Un caso quizás un poco más... Todavía peor, si me dan unos segunditos, tuvo que ver con la discapacidad. Una mujer con discapacidad intelectual que había sido violada. Y entonces los jueces penalistas quisieron decir, bueno, esto es una violación. Es decir, la intención era buena, era justificar que había sido violada porque el hombre decía, ella accedía. Y ellos dijeron, esto fue una violación porque ella no puede consentir una relación sexual, ¿no? Ya partiendo de un parámetro equivocado, ¿no? Que una mujer con discapacidad intelectual no puede consentir. No había sido el caso, o sea... pero para eso hicieron argumentos y escribieron muchas páginas comparando la sexualidad de la mujer con discapacidad con la sexualidad de los simios. Así, así. Con frases realmente que son irreproducibles.
Y me acuerdo de este caso porque me preguntás, ¿y qué pasó? Bueno, Claro. estos jueces fueron denunciados, jueces de cámara, es decir, de segunda instancia, ¿no? ¿Dónde fue eso? Esto fue en Chubut. Estos jueces fueron denunciados ante el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, es decir, bueno. Y en este sentido, me parece, y esta es la segunda parte de mi acotación, que esto de la discriminación tenemos que no solamente empezar a hablar, a analizar, a plasmar, a darle difusión, sino que nos tenemos que tomar en serio la discriminación. Es decir, estos jueces tenían que ser denunciados porque es una conducta, ¿sí?, ilegítima. Es decir, no estamos actuando de manera inmoral cuando discriminamos. No es que actuamos mal desde lo moral, sino que las normas, ¿sí?, en nuestro país, tenemos una ley incluso antidiscriminatoria, nos prohíben discriminar. Y esto tiene que tener consecuencias. Lo que pasa es que yo siempre digo, el derecho antidiscriminatorio todavía no lo tomamos en serio, ¿no? Pero bueno, creo que todo eso va en este camino. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿alguna de las panelistas quiere acotar sobre esto? Hay dos acotaciones, entonces. No se peleen. No, porque obviamente a partir de lo que dicen las Claro. compañeras... Hay disparadores. Surgen cuestiones. No, lo que decía Ana en relación a esta discriminación por ahí benevolente o a estas conductas benevolentes que terminan siendo discriminatorias, que también pasa mucho en la vejez, ¿no? Como que hay cuestiones de sobrecuidado que son muy nocivas. Y a veces ese sobrecuidado no viene solo de gente de la calle, sino también de los propios familiares. El sobrecuidado genera dependencia y genera también esta pérdida en el control de la propia vida, ¿no? Cuando alguien empieza a tomar decisiones por uno, porque para evitar riesgos, entonces que no haga tal cosa o que no haga tal otra, o mejor que evite o que deje de comer, tal. Todas estas cuestiones que hacen a un sobrecuidado y a una invasión sobre la autonomía, y que tiene que ver, en definitiva, con cuestiones parecen bien intencionadas, pero que no son buenas. Y también pasa con los profesionales, que los infantilizan, o sea, les dan a hacer actividades que son de niños, o los tratan como niños, o les hablan como niños. Y esto son cuestiones muy peligrosas. También aparecen en los medios masivos de comunicación. Decirles abuelo es peyorativo. Decirles abuelos no está bien, porque el abuelo es un rol. Podemos ser abuelos siendo más jóvenes y podemos ser adultos mayores y no ser abuelos. Entonces, a mí no me gusta que cuando iba a la escuela mis hijos me decían mamita, tampoco. Son cuestiones que son personas y tienen nombre como todos, o sea, no hay por qué llamarlos por un rol que quizás no tienen. Pero además de esto, les decía de los medios masivos de comunicación que muchas veces los ridiculizan. Ustedes se acordarán de muchísimas publicidades en las cuales nos muestran adultos mayores que son torpes, que no saben manejar un aparato tecnológico. ¿Se acuerdan la de la computadora? Sí. Que la usaba... para apoyar la pava. Para apoyar la pava. Bueno, tiempo atrás estaban las del Banco Francés, que aparte daban un mensaje de vivamos la vida ahora, como diciendo cuando seamos viejos ya no vamos a poder disfrutar de nada, nada va a valer la pena. Entonces son mensajes que se instalan, que aparte aparecen en los medios masivos, llegan a mucha gente. Sabemos todos, la verdad que todos estamos convencidos ya de la influencia que tienen los medios masivos en esto, y los niños también lo van viendo desde chicos, el lugar que se les da a los adultos mayores. Entonces la manera en que se los visibiliza siempre es como infantilizados, como ridículos, o en noticias que los muestran siempre con aspectos negativos, o que fueron golpeados, o que fueron asaltados, o que se incendió una residencia para adultos mayores y murieron en el incendio, o sea, siempre todo relacionado con lo negativo. Y esto contribuye a crear esos estereotipos que son nocivos y que son peligrosos porque todos somos influenciables por los estereotipos. Lo que los demás creen de nosotros, nadie es tan seguro, tan autónomo, tan, no sé, tiene una autoestima tan elevada como para que le resulte indiferente todo lo que los demás piensan de él. Y muchas veces los adultos mayores terminan ocupando el lugar, que es ese lugar relegado que se les indica, ¿no? Sonia.
Siguiendo un poquito lo que vos habías planteado al principio con respecto a la comunicación, ¿no? Y nuevamente realzando el valor de la palabra, de cómo nombramos a las cosas y cómo nombramos a las personas. Esto que vos indicaste, lo de abuelo sí o abuelo no. Ha pasado, por ejemplo, nosotros elegimos justamente la herramienta de la palabra para trabajar en todo lo que tiene que ver con visibilizar y sensibilizar respecto a los distintos grupos en situación de vulnerabilidad, llámense adultos mayores, personas con discapacidad, diversidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y el taller propone una dinámica muy interesante porque nos permite hacer un pantallazo y mostrar que en realidad detrás de la palabra, así como por ejemplo abandonar el genérico masculino, no es un capricho ni es una moda. Hay detrás de eso hay una lucha, hay una historia, hay mujeres que murieron, hay mujeres que la pasaron muy mal. Entonces, cada palabra no está elegida al azar ni es por generación espontánea. Tiene que ver con una lucha desde las organizaciones sociales, que son las que van marcando el impulso de este cambio paradigmático que no es nuevo. Hemos vivido muchos cambios paradigmáticos, no sé, el amor libre, la pastilla anticonceptiva, el niño y niña que era un adulto imperfecto antes del Renacimiento pasó a ser y no podía participar de la vida familiar, después pasó a ser considerado. Entonces, es un paradigma y la palabra en esto, un cambio de paradigma, y la palabra en esto es esencial. Porque aparte de como yo hablo, el que me escucha puede saber si yo estoy o no estoy involucrada o atravesada por el tema. Bien, hemos respondido ya a qué es discriminar, por qué discriminamos. Ana, ¿cómo discriminamos? Y un poco lo que, ahí está, un poco lo que veníamos hablando. Discriminamos cuando esencializamos, cuando la describimos a alguien por determinadas características que nosotros arbitrariamente, esto es muy importante, desarticular la necesariedad entre la marca, ¿no?, y la esencia, las características que la describimos a un determinado rasgo, a un determinado color de piel, a un determinado género. Entonces, discriminamos esencializando, discriminamos negando al otro, no reconociéndolo como un semejante. En parte Agustina lo había mencionado, el derecho a la dignidad y a la igualdad, que no significa ser iguales tomando como un parámetro universal el varón blanco, occidental, heterosexual, prolijo y europeo, que muchas veces ha sido el parámetro de la ciencia, sino la misma voz, la equifonía, el mismo poder, la equipotencia, que en la diversidad esté la misma capacidad que de todos, digamos. Entonces, ¿cómo discriminamos cuando imponemos universales, que son falsos universales, cuando negamos al otro, cuando lo excluimos de una manera grosera, como lo mencioné, o en estos pequeños movimientos? Y también en condiciones reales. A veces se discuten, bueno, lo de el lenguaje inclusivo, esta cosa de feminista, ¿no?, cuando una chicanean a uno por ser feminista. Y no es una cuestión de lenguaje. Si por el mismo trabajo, solamente por tener una marca en el DNI, voy a cobrar un 30% menos que un varón, no es una cuestión de lenguaje. O alguien trans, pienso en la comunidad trans que tiene una expectativa de vida de 35 años. O sea, es una diferencia muy grosera respecto de la expectativa de vida de otros colectivos. Entonces no se trata de lenguajes o de chicanas, sino de condiciones reales en que viven las personas, que no tienen acceso a la educación, a los mismos bienes, a la misma voz, de esa forma. ¿Alguna de las panelistas quiere agregar sobre esto algo? Las dos. Tenemos tiempo. No, siguiendo un poco también con esto de las discriminaciones que a veces uno no se da cuenta porque son muy sutiles. Me venía también en estas cuestiones de género cuando alguien dice, bueno, mi marido me saca la ropa de la soga o me lava los platos. Me ayuda. Que eso es bastante común, ¿no? Que como que lo tenemos tan internalizado, tan naturalizado, que nos cuesta ver que ahí estamos como reproduciendo esa discriminación. La otra vez circulaba, por ejemplo, un cartelito en Facebook, que a veces, bueno, Facebook es maravilloso para analizar estas cuestiones, ¿no? Porque por un lado ayuda muchas veces a darnos cuenta de discriminaciones y otras veces reproduce sin quererlo ciertas discriminaciones. Circulaba un cartelito como recomendando algo así, como que
no discrimines a la chica que te está atendiendo en el bar o al chico que está también sirviéndote en la confitería, porque ellos podrían ser tu futura doctora y tu futuro abogado, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, ahí esto, intentando ser un mensaje positivo, ¿no? de decir, no, ojo, no los discrimines porque pueden llegar a ser alguien importante, ¿no? Están poniendo así, no porque son personas ahora y que tienen la misma dignidad y los mismos derechos, sino porque van a ser personas más importantes, ¿no? Y ese tipo de, o sea, abrir los ojos a ese tipo de mensajes que hoy circulan, porque hoy uno abre el WhatsApp y tiene millones de mensajes y a veces uno dice, pero ¿cómo puede ser que tal persona me haya enviado esto? Porque la primera impresión es algo positivo, algo lindo, ¿no? O como esos mensajes que circulan sobre las nuevas generaciones y que en realidad están mirando solo a los jóvenes de un cierto sector social que tienen todas las oportunidades. Entonces, bueno, como me parece que hay que estar atentos, ¿no? a ese tipo de cuestiones que son más sutiles. No, quería agregar, en la línea de lo que estamos hablando, que la discriminación no siempre es intencional, es decir, hay distintos tipos de discriminación. Se puede hacer una discriminación directa, si hoy dijéramos, por ejemplo, que no se permiten personas sordas en esta sala, ¿no? Sería una discriminación manifiesta, directa, si hubiera un cartel ahí. Pero una discriminación indirecta sería que no estuviera Agustina Forte, ¿no? Siendo la voz y los oídos en este momento, ¿no? De las personas sordas que están participando de este encuentro. Podríamos actuar de esa manera porque odiamos a las personas sordas, entonces eso sería una discriminación intencional, que no sucede mucho en el ámbito de la discapacidad, pero quizás sí en otros grupos, esto, ¿no? Que nos van inculcando a partir de prejuicios, estereotipos y llegamos a odiar, ¿no? O sin ninguna intención. Por ejemplo, porque no pensamos que podían venir personas sordas y entonces no pensamos en el intérprete, o porque el intérprete, no sé, nos resulta una carga muy desproporcionada. Bueno, todas este tipo de discriminaciones que se llaman directa, indirecta, intencional, no intencional, tienen el mismo efecto, es decir, si alguien las tiene que analizar, si se analiza un juez o un organismo administrativo, es discriminación, con independencia de que haya una intención o no. Yo estoy siguiendo, ¿no? Poniendo el acento en esto de que nos tenemos que tomar en serio, porque aunque no tengamos la intención, si el resultado es discriminatorio, es discriminación. Y dentro de los tipos de discriminación y de cómo discriminamos, quizás porque el panel está como más dividido, ¿no? En categorías, y porque, bueno, nosotros nos dedicamos específicamente a determinadas categorías, y está Sonia que trabaja más, pero me parece que también está bueno sumar el término, ¿no? Y el significado de lo que es la discriminación interseccional. Desde el derecho se venía hablando hace tiempo de lo que es la discriminación múltiple, por ejemplo, mujer con discapacidad, de una orientación sexual diversa, ¿no? Como que era múltiple, se iban sumando las categorías de discriminación. Y hace un tiempo se pegó un salto y hoy se habla de discriminación interseccional. ¿Vieron la intersección? Yo soy muy mala en eso, pero cuando me di cuenta es la intersección de dos puntos que se cruzan. Bueno, pero esto es un salto importante en el sentido de que desde la política pública, desde nuestras prácticas cotidianas y demás, no tenemos que ver a las personas en categorías, ¿no? Bueno, creo que lo decía Ana al inicio, no me acuerdo, sino que, bueno, no son lo mismo 2 personas de 8 años que 2 personas mayores, porque seguramente esas personas mayores de 80, que no van a ser lo mismo, han creado identidades diversas a través de su vida, como mujeres, como madres, como parejas, como padres, como, no sé, persona con discapacidad, ¿no? Distintas identidades. Entonces es importante también tener esta mirada amplia de la intersección y que empecemos también a pensar que frente a casos de discriminación o situaciones de vulnerabilidad vamos a necesitar un traje a medida, es decir, un traje para cada persona en cada situación de vulnerabilidad que se va presentando en base a su historia de vida y a sus situaciones, ¿no? Y a las barreras que va viviendo. Ha quedado claro hasta aquí el perfil de cada una de ustedes, desde dónde aborda el tema. Les voy a pedir a cada una, en 2 minutos si es posible, qué acciones o proyectos están realizando desde el lugar de ustedes respecto a este tema. A ver si lo pueden acotar
a 2 minutitos estaría bueno. Bien, bueno, yo estoy en la Facultad de Psicología, que hace poco se aprobó la creación de una cátedra libre, Diana Zacayán, que es una activista de derechos humanos trans, donde se está tratando de incorporar mucha militancia, muchos movimientos que no están inicialmente gestados en la universidad, pero sí en distintos sectores de Mar del Plata, para que integren, para que haya diálogo con la facultad y pueda haber asesoramiento a educadores, asesoramiento a alumnos, en todo lo que es la diversidad sexual y una perspectiva que sea de integración y no de tolerancia o de aceptación. No se trata de tolerar al otro, no de aceptarlo, sino ver la diversidad como un punto de partida en lo social, ¿no? Como una llegada a través de que todos nos toleramos un poco, ¿no? Esa es una iniciativa reciente, está Jorge Vizca a cargo de la dirección docente, y me parece positivo porque a veces la universidad, lo que yo conozco, ¿no? La Facultad de Psicología no ha estado a la altura de los movimientos sociales, ¿no? Como que se sancionan leyes, como les comenté, de identidad de género o de matrimonio igualitario, y quizás por la propia dinámica interna institucional no son temas que inicialmente se ponen en la agenda, como que vamos detrás. Y después, bueno, yo integro el protocolo contra la violencia de género en toda la universidad. Eso me parece que es algo también novedoso y positivo dentro del ámbito de la universidad, porque cualquier forma de violencia, en cualquier ámbito, entre docentes, entre alumnos, entre administrativos, personal de maestranza, cualquier persona que esté en la universidad y sienta alguna forma de violencia de género puede anónimamente acercarse, denunciar, y empieza a ser escuchada. Y recibimos denuncias y presentaciones de todo tipo que desbordan la clásica imagen, ¿no?, de la violencia que todos tenemos en la cabeza, sino que empieza a desnaturalizarse prácticas que antes estaban dadas como del corriente, ¿no? Como que alguien podía destratar a alguien de limpieza, o que los varones se encargaran de determinados puestos y las mujeres no. Bueno, cuestiones que me parece interesante que se están empezando a hablar. Seguimos el orden del sillón, ¿sí? Bueno, yo como les contaba al inicio, dirijo un equipo de investigación y nosotros trabajamos sobre aspectos positivos de la vejez. Históricamente, tradicionalmente, la psicología se abocó a estudiar el malestar, el daño, la enfermedad digamos que dejó bastante de lado estudiar todos los recursos y habilidades y potencialidades del ser humano, que es la otra pata que faltaba. Y en los años 70 aproximadamente surgió una nueva línea de la psicología que aborda los aspectos positivos y se encarga mucho de la vejez, que también había sido un tema muy relegado por la psicología. Entonces nosotros tomamos desde ahí el estudio de aspectos positivos. Hay muchos becarios, tesistas, que están trabajando sobre distintas cuestiones, algunos sobre empatía, sobre capacidad de perdón, sobre los vínculos. Trabajamos mucho sobre los vínculos, las relaciones de apoyo de las que disponen los adultos mayores, y sobre la creatividad, y tratando de explorar. Nosotros decimos que, bueno, cuando uno busca lo negativo encuentra lo negativo, y como siempre se buscó sobre esa parte y se investigaron a los adultos mayores que tenían patologías, depresión, que estaban aislados, parecía que todos los viejos estaban de la misma manera. Las investigaciones sobre aspectos positivos empiezan a visibilizar otras cuestiones. Por ejemplo, hay muchos hallazgos que muestran que los adultos mayores pueden regular mejor sus emociones, tienen más sabiduría, vuelven a generar nuevos vínculos, que antes se creía que eso era como algo imposible, incluso desde la teoría misma se decía de esa manera. Entonces trabajamos mucho sobre eso, trabajamos publicando, socializando, contando, militando esto de los aspectos de la perspectiva positiva en los adultos mayores, y además trabajamos dando talleres para adultos mayores que son gratuitos y que se abren a la comunidad desde la Facultad de Psicología en convenio con PAMI, y damos 14 talleres durante todo el año. En esos talleres también se trabaja en brindar herramientas, fortalecer, en que ellos también puedan tener un espacio donde vincularse, donde hacer nuevas relaciones, se hacen amigos, y la verdad que, bueno, es un dispositivo que funciona muy bien. También trabajamos dando cursos de cuidadores domiciliarios, ¿no?, que fomentan la autonomía de los adultos mayores, y informando acerca de los derechos y la convención. Hace muy poquito se aprobó en OEA la Convención Interamericana sobre los
derechos humanos, de la protección de los derechos humanos de los adultos mayores, y en nuestro país se convirtió en ley hace muy poquito. Muchos no lo saben y es importante que lo sepan para que también desde ahí puedan defender sus derechos. La convención, por ejemplo, dice que no podemos ser discriminados por edad para absolutamente nada, o sea que si hay algo, una convocatoria, un concurso, lo que sea, que dice que no podemos porque tenemos más de 40 años, bueno, podemos apelar a la convención. Así que también estamos trabajando mucho en que se conozca, porque es muy reciente y todavía no hay mucho conocimiento al respecto. Bueno, por un lado, en la docencia, estos temas se trabajan muchísimo, bueno, desde la antropología, porque justamente la discriminación, cómo se ha construido la otredad a través de la historia, y bueno, los jóvenes en general son muy permeables a trabajar estos temas, y se aprende un montón también de ellos en cuanto a las situaciones que se viven y a las nuevas situaciones en la actualidad. Luego, desde un grupo de investigación, estamos trabajando los cambios que se han producido a partir de las últimas leyes en salud, leyes como, o sea, que afectan a la salud, ¿no? Como la identidad de género, la ley de derechos de los pacientes, la ley de muerte digna, de contracepción quirúrgica, de salud sexual y reproductiva. Es decir, que son leyes que ponen el acento en nuevos derechos, sobre todo en el derecho a la autonomía de las personas, pero por otro lado también se necesita que desde la sociedad esos valores o esos derechos se legitimen. Y, por ejemplo, estuvimos trabajando bastante sobre cómo estas leyes son trabajadas o entendidas desde diversos profesionales o desde docentes de la escuela, y pudimos constatar cómo hay muy poca formación e información en los docentes. Por lo tanto, todo eso que está pasando, que tiene que ver con la adquisición de nuevos derechos, no llega después a la gente porque no se trabaja y no se difunde. Entonces esa es toda una tarea que necesita de mucha mayor difusión, porque no basta con que los derechos estén reconocidos, sino que se necesita que la gente los conozca y los reclame, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la tarea. Acércate bien el micrófono, Agustina, por favor. ¿Ahí? Sí. Bueno, nosotros en la Facultad de Derecho, les decía, hay un centro de investigación y docencia que se llama Alicia Moró. En el centro estamos trabajando desde un grupo de investigación que se llama Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos, y también desde una clínica jurídica que tenemos en la facultad sobre discapacidad y derechos humanos. Estamos trabajando desde un paradigma que es el del modelo social de discapacidad, es decir, trascender la mirada de la discapacidad como problema de la persona, como problema individual de la persona, para abordar la discapacidad como el resultado de la interacción entre una persona y lo que son las barreras sociales. Muchas veces no es la persona, sino son las barreras las que colocan a la persona en situación de discapacidad. Este modelo social fue incorporado por una convención internacional de Naciones Unidas ya hace más de 10 años. En nuestro país esa convención tiene jerarquía constitucional. ¿Qué significa que tiene jerarquía constitucional? Si nos imaginamos una pirámide, ¿no? En lo más alto de la pirámide está nuestra Constitución, como la ley más fuerte. Bueno, la Convención forma parte de ese bloque de constitucionalidad. Es decir, cuando nos digan en ANSES o que hay una resolución que nos exige, no sé qué, no, está por arriba y por encima la Convención. Y esa convención lo que viene a decir básicamente es que la discapacidad no es una cuestión sanitaria, no es una cuestión que tenga que ver con la salud, sino que no es una cuestión de derechos humanos, ¿sí? Desde ese paradigma es desde donde nosotros investigamos, llevamos adelante proyectos de investigación, algunos más técnicos que tienen que ver con la capacidad jurídica, ¿no? Y los apoyos para la toma de decisiones. Y actualmente estamos trabajando uno que tiene que ver con la educación superior inclusiva, es decir, qué pasa con la discapacidad en la universidad. El tema de la educación y la discapacidad es terrible, ¿no? Pero bueno, está más visibilizado en cuanto a los niños y niñas que van al colegio y son discriminados. Pero la universidad está preparada para sumar a la discapacidad y no estamos preparados ni preparadas. Entonces estamos trabajando en eso,
trabajando desde dos perspectivas básicas. Una es capacitando, ¿sí?, a personal docente, no docente, sobre esta convención, sobre los derechos de alumnos y alumnas con discapacidad. Y por otro lado estamos trabajando en los programas de estudio de 3 carreras: Derecho, Trabajo Social y Terapia Ocupacional, viendo si este enfoque de derechos humanos, bueno, sabemos que no está como debería, cómo se podría insertar en cada una de estas carreras para que tengamos el día de mañana profesionales formados y formadas, ¿no?, en esta temática. Y lo último que quiero decir, que me parece muy importante, es la clínica jurídica, donde trabajamos con alumnos y alumnas. Y el año pasado, a partir de 2 alumnas, una de ellas está acá, Natalia, surgió la idea de trabajar con organizaciones de personas con discapacidad intelectual y el derecho al voto. Ustedes saben que erróneamente se venía impidiendo que personas con discapacidad intelectual o mental votaran, ejercieran el primer derecho básico de ciudadanía, que es el derecho al voto. Esto se revirtió, pero todavía hoy hay que trabajar mucho en el empoderamiento de estas personas, en, bueno, quienes están llevando adelante el proceso electoral sepan cómo tratar, ¿sí?, no sean una barrera. Y entonces estamos trabajando ahora en un proyecto de extensión, capacitando primero a alumnos y alumnas y luego a las propias personas con discapacidad en cuanto al ejercicio del derecho al voto. Bueno, hacemos más cosas, pero me parece que me estoy pasando. Sonia. Sí, bueno, yo también voy a remitirme prácticamente a la definición del área, porque si no, yo hago un poquito de todo. Está muy bien. Un poquito más todavía. Pero en principio los 2 ejes de trabajo son la protección de los derechos y la promoción. En materia de protección, tomamos denuncias por discriminación, ponemos en funcionamiento el procedimiento que establece la ley administrativa. También tenemos competencia en defensa del consumidor para personas mayores de 70 y personas con discapacidad, así que ahí trabajamos con nuestros adultos mayores para empoderándonos en lo que tiene que ver en las relaciones de consumo, que la verdad que ahí hay un avasallamiento muy, muy importante. Y bueno, todo lo que tiene que ver también con violencia institucional. Y en el área de promoción hacemos todo tipo de acciones que tienen que ver con, fundamentalmente, visibilizar las realidades, sensibilizar, dar a conocer, sino parte de la persona la pregunta de la verdad que esto no sé, vamos nosotros a decirlo, mira, todo lo que no sabías. Tengo que resumir, si no, Perfecto. voy punto por Muy punto, bien. me quedo un rato más. Muy bien, porque tenemos muy poco tiempo para compartir las preguntas que han elaborado ustedes. Tenemos preguntas que han llegado a través de las redes sociales y nos queda una para hacerle a las panelistas, que tiene que ver con qué puede hacer cada uno de nosotros. Pienso en el público, obviamente, para tener una sociedad que nos incluya a todos. Si pudiera cada una de ustedes dar una respuesta muy breve, muy concreta, estaría muy bueno para poder pasar ya a las preguntas que hemos recibido en las semanas previas a esta charla. Bien. Un poco lo que mencioné, desnaturalizar, criticar lo obvio, tratar de examinar críticamente cómo nos manejamos, cómo miramos al otro, qué presuponemos del otro. Creo que ese ejercicio crítico lo podemos hacer cotidianamente en nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia, cuando nos movemos socialmente, ¿no? Desnaturalizar y criticar. Sí. Sí, yo coincido que sea, hay que partir de esa base. Esto que me estoy repitiendo como un lorito que me vino, no sé quién me lo dijo, y ponerlo en duda. ¿Y de dónde lo saqué? ¿De dónde hay fundamento para esto que estoy pensando? Y a partir de ahí se deconstruye para volver a construir. ¿Algún aporte más? ¿Alguna idea más? Nos sacaron la idea. Creo que estamos todas de acuerdo en eso, ¿no? En saber cuestionar nuestras propias creencias, ¿no? Y que muchas veces no nos preguntamos y actuamos en base a ello, y poder pensar que es eso que creemos que es lo normal o que es lo natural, quizás fue construido en algún momento a través de un proceso histórico y nos llegó a nosotros y lo seguimos reproduciendo sin cuestionárnoslo, ¿no? Entonces eso creo que es también una práctica muy importante en la docencia, y creo que, bueno, más o menos compartimos eso, que es algo que estamos muy acostumbradas a hacer en el aula, ¿no? Y es lindísimo cuando alguien dice, no me había dado cuenta, o empiezan a cuestionar a veces los jóvenes en sus propias familias,
¿no? A veces hay que decir, bueno, pero no se peleen con sus padres, Claro. pero sepan entender que a veces hay cuestiones que tienen que ver con cómo se han transmitido de generación en generación. Porque de lo que se trata es de deconstruir, que muchas veces es mucho más difícil que construir, ¿no? Es empezar para pasar de ese concepto de tolerar, como decíamos hace un rato, a valorar. Esta diferencia que vengo tolerando, ¿no la podré valorar? ¿No? Porque de eso se trata, porque de ahí me puedo enriquecer. Pero para eso hay que deconstruir, y yo creo que la clave es la educación. O sea, podemos tener leyes, tenemos y demás, pero creo que la apuesta fuerte acá es la educación en derechos humanos, y a partir de ahí, bueno, mucha tela para cortar, como dicen. Bien, ¿te quedó algo? Lo último. Sí. No, que pensaba que estos son procesos que son largos, o sea, todos queremos que todo ocurra rápido y estamos ansiosos por esto, ¿no? Por llegar a ese punto de construir, valorar, integrar, pero son procesos que van a llevar tiempo y creo que cada uno desde su lugar tiene un aporte que hacer. Creo que desde los científicos hay que seguir también avanzando en investigar y en generar nuevas teorías, porque incluso hemos tenido teorías y hemos tenido conocimientos científicos que han ido en la línea de la discriminación o que han ido en la línea de ver aspectos negativos de cuestiones que tenían que ver con diferencias. Creo que también en lo artístico, en las producciones culturales hay que avanzar, y se está avanzando, esto de visibilizar, ¿no? De que podamos ver adultos mayores haciendo en roles diferentes, que podamos ver personas, como estamos viendo hoy día, ¿no? Personas que son gays, que son lesbianas, que son trans, que están desarrollando una vida completamente normal, integrada, y esto se tiene que hacer desde distintos lugares, cada uno, la ciencia, el arte, las producciones culturales y el ciudadano en cada día, en cada uno de los lugares que estemos. Creo que se va a ir avanzando y que va a ir cambiando, y de hecho creo que los cambios que se han hecho en las últimas décadas han sido enormes, pero es un proceso que todavía va a llevar un poco más de tiempo para que llegue a ser como todos querríamos que sea. Bueno, tenemos muy pocos minutos, muchas preguntas, algunas hechas aquí por ustedes, otras que hemos recibido a través de las redes. Yo les voy a pedir que se pongan de acuerdo ustedes para ir respondiéndolas. Son más de 20 preguntas. Después tenemos otro espacio, un ratito más aquí en Beautiful Bistro, debajo del espacio de cine, pero comencemos. Por ejemplo, Eugenia Peirano, a través de las redes, preguntó, y voy a juntar las dos preguntas, las voy a leer de manera textual. ¿Cómo es posible, plantea Eugenia, que una persona de estudio, o con estudio, se proponga hacerle daño a otra, justificándose que es por una cuestión de piel? O cómo, agrega Eugenia, cómo la imagen de una persona puede causarle tanto rechazo a otra. ¿Quién quiere empezar con la respuesta? Esto de la cuestión de piel, justamente, si bien está puesto como en lo biológico, que eso que sentimos en el cuerpo, también es construido, también es cultural, también se nos ha metido en el cuerpo porque hay un mensaje, un mandato que estuvo puesto ahí, ¿no? Entonces, es posible, por supuesto, porque o sea, que uno estudie no significa que se van a ir aquellos prejuicios o aquellas creencias que uno tiene tan internalizado. El estudio a veces ayuda, pero a veces también puede contribuir a fortalecer los prejuicios. Algo muy cortito. Muchos profesionales en el tema de los adultos mayores se manejan completamente mal, van acompañados por un familiar, por el hijo muchas veces, y no le hablan a la persona mayor. Los prejuicios se actúan, como decía también Sonia, ¿no? Entonces, muchas veces pasa esto, ¿no? Que yo he ido con mi mamá al médico y ella cuando sale me dice, yo a este médico no vengo más porque te contó todo a vos y a mí no me dijo nada. Entonces, esos son malos tratos, es discriminación y son cuestiones que no, o sea, que sea un profesional, que sea un médico, un psicólogo, un terapista, un abogado, lo que fuere, no lo va a hacer que tenga menos el peso de los estereotipos. Somos todos partes de esta sociedad y somos todos partes de estos mandatos, y por eso es importante lo que decían también de la educación, la formación. Tenemos que formarnos, tenemos que aprender
y bueno, y saber también cómo tratar, qué es la vejez en este caso y cómo tratar, porque no podemos destratarlos. La siguiente pregunta tiene que ver con la escolaridad. Tal vez podamos enfocarla desde dos puntos de vista. Dice, ¿hay discriminación en el ámbito de la escolaridad? ¿Qué se hace? No sé si lo plantea desde el punto de vista de lo que es el bullying, desde los propios compañeros, o desde el sistema hacia el alumno. Podemos enfocarlo desde los dos puntos de vista si no les parece mal. En este punto me gustaría compartir que hay una encuesta de juventud hecha por la provincia de Buenos Aires, que data del 2016, dada a conocer hace poco tiempo, en este año, donde se entrevistaron a un grupo de jóvenes entre 15 y 29 años, 2.700 entre varones y mujeres, y es espeluznante, porque cuando uno lo pasa a números, una cosa es hablar de las cosas, claro, y otra cosa es pasarlo a números. El 66, consultado sobre cuáles eran los espacios donde más se da la discriminación, el 66% contestó que en la escuela. Y después de ahí, el 15% en el barrio. El 66%. De ese 66%, el 40% tiene que ver con el aspecto físico. Los números son terribles. Sí, la escuela es... ahí está la respuesta, creo. ¿Agregamos algo? En la discapacidad se ve claramente, es decir, la escuela rechaza constantemente, ¿no?, cualquier tipo de diversidad en el aula, pero se nota mucho en discapacidad, pero en realidad cuando nos podemos ahondar es que es una educación que seguimos con parámetros de hace siglos, ¿no?, totalmente homogénea, y donde quien no encaja tiene que quedar afuera. Se habla ahora de educación inclusiva, pero no estamos en una inclusión educativa. Como mucho estamos en una integración, ¿no?, que no llega a ser una inclusión. Esto de decir, bueno, después de pedir mucho permiso, dejamos que algunos niños o niñas con discapacidad ingresen al aula, pero no cambiamos nada, ¿no? O sea, en todo caso, la maestra integradora ahí al final es terrible, es terrible. Y si hablamos de educación inclusiva a nivel superior, bueno, nada, ni siquiera permitimos casi que ingresen. Entonces me parece que en la discapacidad viene a mostrar, porque bueno, es el grupo, me parece que denota, ¿no?, en mayor discriminación en el aula, pero lo que viene es a replantear también de qué educación estamos hablando, ¿no?, qué pensamos, qué seres humanos queremos educar y desde dónde. Y en esto también me refiero a la pregunta anterior, cuando dice cómo una persona con formación, es que no pasa por la formación, por eso yo digo la educación, pero en derechos humanos, es decir, podemos estudiar, pero hay gente muy formada, ¿no?, desde la historia, desde las ciencias, desde donde quieran, que de todos modos sigue o seguimos discriminando, porque creo que todos y todas de alguna manera todavía no estamos exentos, y bueno, por eso me parece que es imprescindible la educación en valores, la educación en valores. Voy a unir dos preguntas, una que llega desde el público y la otra que formuló Catalina a través de las redes, me parece que tienen alguna vinculación. La pregunta es si se dice vejez o adultos mayores. Y por otro lado, lo que planteaba Catalina es utilizar o no lenguaje inclusivo. Bueno, yo contesto. En realidad las palabras tienen un peso y son importantes, como decía antes también, ¿no? Entonces, adulto mayor se incorporó en Europa cuando fue la Asamblea Mundial de Envejecimiento y se dijo que se iban a llamar adultos mayores. Después en Estados Unidos se habló de personas de edad y ahora la última sería personas mayores. Tenemos dificultades con la traducción porque en inglés era age people y personas de edad en español no tenía mucho significado. Pero bueno, todas estas son varias, digamos, personas mayores, adulto mayor, e incluso persona de edad, aparecen en algunos informes a nivel mundial. Pero hablar de vejez no está mal, es una etapa de la vida. Lo que pasa es que la vejez está asociada con prejuicios negativos, entonces cuando uno habla de vejez, los propios adultos mayores no quieren, dicen que no son viejos, no se quieren reconocer. En la medida en que la vejez no pueda ser asociada con aspectos positivos y no sea visualizada con una imagen valorada de mejor manera, sea menos negada, la gente no va a querer ser reconocida en ese punto. Entonces, bueno, nosotros
tratamos de no usarla, pero es una etapa más de la vida y no tiene nada de malo ser viejo o hablar de la vejez, sino tiene que ver simplemente con las connotaciones que se le han puesto, nada más. Lenguaje inclusivo. Bueno, no, dos palabras. Me parece que es muy importante estar abiertos a transformar nuestro lenguaje, porque el lenguaje nos encajona y el lenguaje es lo que nos hace nombrar justamente a ese otro, ponerle un adjetivo. Y el lenguaje inclusivo, que tiene que ver con incluir esta diversidad de género, me parece que es muy importante. A mí, como soy mayor, no me sale mucho, pero veo que para los jóvenes les sale naturalmente y estoy convencida de que el fundamento es muy bueno y que tenemos que hacer el esfuerzo. Yo a veces trato, aunque sea en el escrito, de usarlo porque ahí es más fácil. Pero que hay que practicarlo. Creo que algunos dicen, no, es una moda, ya va a pasar. Yo no creo que sea una moda, creo que es algo que de a poco se va a ir instalando. Claro, y aparte yo creo que es mucho más amplio que poner una E, ¿no? Una cuestión de debo o no debo, una cuestión imperativa, sino de revisar qué lenguaje usamos comúnmente. Por ejemplo, yo hace años que no hablo de hombre, ciencia de hombre, ¿no? Varones, si me quiero referir a hombre, varón, porque está la Declaración Universal de Derechos del Hombre, pero las mujeres no votaban. O las ciencias del hombre, pero no, las mujeres no participaban de la ciencia. Entonces, revisar el lenguaje y que los jóvenes lo estén revisando y se estén cuestionando este uso de los universales, me parece positivo. Más allá de cómo le salga a cada uno, las prácticas, como dijo Claudia, los procesos son largos, ¿no? De un día para otro no vamos a salir todos hablando distinto, sino que es interesante rescatar este valor de cuestionarse el lenguaje, que es nuestra manera de comunicarnos, ¿no? Eso. ¿Puedo hacer un aporte? Sí, sí. De hecho, bueno, está muy criticado todo el tema del uso de la X, del arroba, del les, etcétera, etcétera. En la Secretaría de Derechos Humanos de Nación hay un área que es nueva, que es una Dirección Nacional de Políticas de la Diversidad Sexual. Ellos comulgan absolutamente con la E, entonces hablan así. Nosotros, desde acá, que vamos y damos este taller de lenguaje inclusivo y uso no discriminatorio del lenguaje, lo que decimos es, la lengua castellana es sumamente rica. Hay que ponerse a indagarla. Es trabajoso, pero es también un desafío para la mente. Está buenísimo hacerlo. El tema es que van a venir cambios, van a seguir viniendo cambios, porque en esta explicación que nosotros damos, no falta el alumno o la alumna que dice, bueno, pero ¿y cómo nombrarías, por ejemplo, eso porque estás hablando en un lenguaje binario, como hombre y mujer? ¿Cómo nombrarías vos, por ejemplo, otro tipo de sexualidad, otro tipo de género? Y digo, bueno, está bien, le digo, yo no te lo desconozco, no lo niego para siempre. Lo que digo, como dije al principio, es el producto de todas las batallas, en el buen sentido, que van dando a través del tiempo las organizaciones y las personas que pertenecen o no a estas organizaciones, que son o no la causa, pero que son los héroes y las heroínas que logran y van a seguir logrando las transformaciones que vamos viviendo. En varias de las respuestas que dieron, y ahora te dejo, Agustina, mencionaron a las nuevas generaciones. Hay una pregunta que hace Mariana Pellegrini, dice, ¿existe menos, más o igual discriminación por parte de las nuevas generaciones? ¿Qué cambios se produjeron en estas con respecto a otras generaciones? No sé si la respuesta tenía que ver con esto. No, por ahí lo podés asociar. Quería acotar, ¿no? Que lo que decía Ana, o sea, cuando hablan de, por ejemplo, la Declaración de Derechos del Hombre, quien hizo la Declaración de Derechos de la Mujer terminó en la guillotina en ese momento. O sea, no podemos obviar la historia, obviar el significado, porque no se trata de una O o una E precisamente. O sea, ella terminó en la guillotina. Si nosotros analizamos la terminología en discapacidad, hasta hace no tanto, y todavía hoy nuestro Código Penal, por ejemplo, habla de el idiota o demente, mujer idiota o demente. Hasta hace poquito en España se necesitó que una ley dijera que no se use más el término minusválido, porque las personas con discapacidad eran todas minusválidos, ¿no? ¿Qué es? Pensemos, ¿qué significa minusválido, no?
menos valor en dignidad, en derechos, y es eso. Entonces me parece que hay que poner el acento en que no es una tontería, porque el lenguaje construye la realidad, la acompaña. Y en esto de las nuevas generaciones, la verdad que no tengo una gran respuesta. Lo que sí creo es que discriminan menos probablemente en cuestiones de género, en algunas luchas que ya llevan más años, entonces que son más conocidas. Pero las categorías y las causales de discriminación son dinámicas, son culturales, o sea, vamos a avanzar en género, pero bueno, ya estamos viendo, ¿no? Otros, claro, bueno, ¿Qué es lo que decís? según la coyuntura. Lo que digo es que, por ejemplo, normalmente ocupaba un tercer lugar el tema de la diversidad sexual. Hoy, Sí. en esta encuesta juvenil, está en un octavo lugar y el tercer lugar lo ocupa el tema de la nacionalidad y el idioma. ¿Por qué? Porque estamos viendo una coyuntura de una migración muy fuerte. Nacionalidad. Nacionalidad. Sí, esto Discriminar que dice Agustina. al gitano, al boliviano. Al boliviano, al peruano, al colombiano. Bien, nos van a quedar algunas preguntas, obviamente que las podemos reformular en el espacio a continuación. Hay una que, no sé si Agustina podés responderla. ¿En qué consiste la resolución 268? Preguntan. / 2018, es decir, es una resolución, no sé si a nivel municipal, nacional. Sí, es lo que todos hemos estado leyendo lamentablemente, ¿no? Estos días en los diarios. Hace un tiempo se dio de baja una serie de pensiones de manera absolutamente inconstitucional, entonces se acudió a la justicia revirtió esto y ahora se buscó otra fórmula, ¿no? A través de esta resolución donde a las personas se les está notificando que en el plazo de 10 días deben acercarse a ANSES previa llamada telefónica a la UDAI para que les den un turno para analizar el tema de su pensión, ¿no? Esto tiene que ver con o sea, son varios derechos que están siendo vulnerados. Uno de ellos es la irregresividad de los derechos. Una vez que se aceptan y que se avanza, los derechos son progresivos, no regresivos. Bueno, hay muchas cuestiones en juego, pero bueno, en este momento, si alguien está interesado o interesada concretamente en los pasos a seguir, luego si quieren me contactan en el café, y a nivel general digo que REDI, que es la red de personas con discapacidad a nivel nacional, ha hecho un instructido, ¿sí? Y hay un acompañamiento para que las personas con discapacidad se acerquen si fueron notificadas. Si no fueron notificadas, no vayan todavía. Es lo que puedo decir. Bueno, tal vez sea el momento de hacer el cierre, si ustedes quieren un espacio para alguna conclusión, o quizás no conclusión, pero les ha quedado algún concepto pendiente en cuanto a lo que hemos dicho, a lo que hemos planteado. Hacemos un redondeo de cada una de ustedes en forma de despedida para pasar ya al siguiente ámbito. ¿Les parece bien? Sí, yo más que cierre creo que dejamos muchas preguntas abiertas. Me encantó compartir el panel con las compañeras, algunas las conocí, otras no, pero ver esa coincidencia de distintas disciplinas, de distintas miradas, ver que las acciones que podemos hacer cotidianamente son las mismas y que tienen que ver con la interrogación, con desencializar, con criticar y bueno, y dejar interrogantes abiertos, no cerrar, porque la idea es seguir pensando no solamente los temas que tratamos ahora, sino todas las demás exclusiones que quedaron fuera, porque bueno, por razones de tiempo y espacio no se habló de otras cuestiones como los migrantes, los trans, el racismo, bueno, etcétera. Eso. Bueno, igual que Ana, ¿no? Me gustó mucho compartir el espacio. Estaba un poco inquieta en realidad, porque no es una dinámica a la que esté acostumbrada, así que estaba un poco inquieta con la propuesta, pero me gustó mucho, aprendí un montón. Y también me sorprendió esto de la coincidencia, más allá de que, bueno, algunos compartimos profesión como con Ana, pero trabajamos en distintas temáticas y es lindo también compartir así, porque bueno, yo estoy acostumbrada a trabajar a esos diálogos más sobre el mismo tema, sobre los temas de vejez y demás, así que bueno, me parece súper interesante. Y nosotros trabajamos siempre, o sea, estos informes que les decía, las asambleas internacionales que se han hecho sobre envejecimiento, hablan de construir una sociedad para todas las edades. Creo que tenemos que intentar construir una sociedad para todos los humanos. Así que ese creo que será el camino.
Sí, bueno, coincido totalmente con lo que dijeron en cuanto a lo rico que resulta también compartir estas experiencias y estas visiones, y creo que, no sé, que lo importante es que cada uno pueda poner su grano de arena, ¿no? Que quizás a veces uno se siente como que quiere transformar algo que es demasiado grande, y bueno, pero si cada uno puede hacer algo allí donde está, creo que eso es lo que contribuye, porque así como se construyó un prejuicio colectivamente, también lo podemos destruir colectivamente, ¿no? Por más que cueste y que lleve todo un proceso largo. Y hoy en día, por ejemplo, las redes sociales y todos los medios de comunicación contribuyen muchísimo, ¿no? Y podemos ver que a nadie se le perdona nada, ¿no? A veces aparece una canción con alguna frasecita que tiene un prejuicio y ya alguien salta y nos hace ver a todos que... entonces creo que eso también es muy valioso de este tiempo. Me sumo, realmente fue muy gratificante y enriquecedor conocerla. Bueno, Sonia ya la conocía y compartir el panel. También agradezco mucho a las organizadoras, que bueno, uno ve solamente este momento, pero esto lleva mucho previo, mucho tiempo, nos han mimado, cuidado, Sabrina Aguilera, bueno, y todo el equipo, muchas gracias. Por bueno, el compromiso y el profesionalismo. Y bueno, no, yo espero, la verdad que esto es diferente, ha sido esto de los sillones y esta dinámica, me parece que capaz que, no sé cómo lo habrán visto ustedes como público, como espectadores, espero que bueno, que sea un disparador, y bueno, les invito a que sigamos en contacto ahora en el café o ahora con los medios que tenemos es más fácil para seguir trabajando. Muchas gracias. Yo voy a decir que me sentí engañada, porque cuando me senté acá les avisé, sáquenme el micrófono porque yo hablo mucho y la verdad, chicas, que me mintieron todas. Pero bueno, un mensaje, además de sumarme, un mensaje, creo que una palabra que, como dice Agustín y como yo también creo que construye una realidad, empatizar. Bueno, muchísimas gracias e invitamos a todos al espacio en Beautiful Bistro. Un aplauso para las panelistas. Muchas gracias.